y aclaración. Firma de duración. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición, miércoles 22 de junio del año 2022, y aquí estamos, desde este rinconcito de la Patagonia, desde Red 43 Canal, allí donde haya un acceso libre a Internet, allí donde el mundo desarrollado y libre permite que haya acceso a Internet, allí estamos nosotros. Hablando del mundo desarrollado y libre, el mundo está en turbulencia permanente, dinámica, movimiento permanente, de caos permanente. Y en nuestra región patagónica, los fenómenos, los procesos de tensiones sociales vinculadas con las pretensiones en nombre de una etnia, del aborigenismo, han ido creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Sin embargo, ya desde hace 20 años que han comenzado, bueno, cada turno político lo fue mirando de alguna manera determinada. Algunos miraron para otro lado, otros lo están mirando con más atención, y voy a hilvanar 3 o 4 eventos de las últimas horas que a mi modo de ver pudieran parecer caprichosos, pero que de alguna manera al menos describen el fenómeno. ¿Cuál será la resolución de este fenómeno? No lo sé, es incierto, es un final abierto, pero voy a relatar 3 o 4 fenómenos. El 20 de junio es el Día de la Bandera, conmemoramos el aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, abogado, escritor, periodista, general militar, hombre de la Revolución y creador de la bandera. En la ciudad de Esquel, en la bandera nacional argentina, en el mástil central de la Plaza General San Martín, no estaba. Y no está todavía. Hoy 22 todavía no está. Cierto desdén, cierta despreocupación, lo que fuere, pero no está. Las autoridades municipales aducen que hay un problema técnico para arreglar el adminículo que levanta la bandera nacional argentina. Sin embargo, a muy pocos kilómetros, no tantos, 600, 700 kilómetros en la provincia de Neuquén, el 20 de junio, un grupo que hace reivindicaciones de tipo étnica, aborígenes, pro-mapuches, en la Universidad Nacional del Comahue, en vez de levantar la bandera argentina, levantó la bandera mapuche. La semana pasada, en la ciudad de Esquel, un grupo de 30 personas, algunos de ellos integrantes de la comunidad aborigen Nahuel Pan, emplazaron al intendente de Esquel y al intendente de Trevelin al inminente cierre de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, atento a que aducen contaminación, sin que todavía la justicia ya se haya expedido de todo esto. Ongarato e Ingram, cual si fueran generales de una guerra derrotados, como si fueran Benjamín Menéndez, firmaron incondicionalmente las condiciones que pusieron los integrantes de la comunidad y prometieron sacar de allí la planta. Una abdicación total frente a una comunidad que no le dio mandato para eso. Facundo Jones Guala se fugó en la justicia chilena, fue detenido en la Argentina, fue puesto a consideración de la justicia chilena, fue preso, recibió una libertad transitoria y cuando lo fueron a buscar nuevamente para que vuelva a la cárcel, a la unidad penitenciaria, no lo encontraron más. Sin embargo, hace muy pocas horas, menos de 48 horas, el día domingo, lunes, apareció quemado un edificio de la Dirección de Bosques y Parques de la provincia del Chubut, con consignas, luego de la quema, con consignas a favor del RAM, que es el movimiento a través del cual trabaja, o por lo menos dice representar Facundo Jones Guala, Resistencia Ancestral Mapuche. ¿Qué está pasando en la Patagonia en este sentido? ¿Qué está pasando? Reivindicaciones territoriales que desconocen la soberanía nacional argentina y la chilena, porque precisamente dicen no somos ni chilenos ni argentinos, somos mapuches y el territorio es nuestro, porque estamos antes de que haya llegado, que se haya establecido la constitución de la Argentina y la de Chile también. Para hablar de este tema invité a un ex diputado, ex presidente del radicalismo, ex candidato a intendente, ex procurador general de la provincia, se llama Eduardo Samamé. Es radical
y vamos a hablar como si estuviéramos en una especie de mesa de café. No pretenderemos llegar a ninguna conclusión, pero por lo menos recrear esto que está sucediendo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Me faltó el café, pero la mesa está. Bueno, tenés tiempo después de esta mesa para pagarlo. De buscar el café. Tratemos, digamos, a mero título de opinadores de café, ¿qué es un fenómeno? ¿Te preocupa el fenómeno como tal? Es preocupante porque, a ver, por mi edad he vivido lo que son las escaladas de violencia y a dónde llevan a nada, llevan al dolor, llevan a la desazón, llevan a heridas que no se curan nunca. Cuando había un llamamiento al alzamiento diciendo que las criaturas, las mujeres, todos no fueran cobardes, que se armaran y salieran a pelear, me acordaba de experiencias de mi vida y me vino a la memoria rápidamente un hecho que no mencioné nunca, que es la muerte de dos compañeras de la facultad. Con una de ellas estudié, se recibieron antes que yo de abogadas, y se dedicaron a defender presos políticos hasta que el nivel de amenazas fue tan alto que decidieron emigrar. Por supuesto que en esa época había un control respecto de qué pasaportes se otorgaban y qué pasajes se sacaban. Sin embargo, unos días antes, en un operativo que se llevó a cabo en el barrio María Selva de Santa Fe, barrio María Selva que se conoce porque Daddy Brieva lo menciona con mucha frecuencia porque él era de ahí, de ese barrio, la secuestraron en un operativo y aparecieron dentro de una bolsa en un arroyo que hay entre Santa Fe y Esperanza. Estaba el cadáver de las dos destrozadas por la tortura, habían sido violadas y las habían tirado vivas adentro de la bolsa. Bueno, esas son consecuencias de los enfrentamientos armados, porque el hombre no ha terminado definitivamente de salir de las cavernas y el grado de salvajismo al que puede llegar es aterrador, espantoso, y solamente quienes no han vivido de cerca experiencias de esa naturaleza pueden con liviandad convocar a los alzamientos armados. ¿Y estos fenómenos reivindicatorios van de la mano de estos esos fenómenos reivindicatorios no condenan la violencia. Esto que te estoy diciendo, a lo mejor se lo mal atribuyen a John Esguala, pero fue una proclama que surgió en la época en que él estaba detenido o cumpliendo prisión, creo que en Temuco. En la guerra surge lo peor, vuelve el hombre a su estado más primitivo, y la consecuencia de la guerra es la eliminación física del hombre y la apropiación del cuerpo de las mujeres. Esto, yo me acuerdo de citas de Gengis Khan, decía que el mayor placer que él tenía era matar al enemigo, acostarse con las mujeres y quedarse con los caballos. Y no ha cambiado para nada. Las guerras más recientes te dan la prueba de las atrocidades que se cometen con las mujeres, previo a eliminar al vencido, que es al hombre. Volver a eso, la verdad, y además sobre la base de circunstancias históricas que, a mi juicio, están falseadas. ¿En qué sentido? En el sentido, fíjate ¿Cuáles circunstancias? En las circunstancias ¿La de los pueblos originarios? No, a ver, pueblos originarios en América no hay pueblos originarios. Todos salimos de África. En la dispersión, unos llegaron acá, son tribus siberianas que pasaron el estrecho de Bering y se desparramaron, inclusive en estudios de ADN, porque ahora se puede determinar toda la secuencia de quién llegó, quién se fue y quién volvió. En las secuencias se identifica claramente a las tribus americanas como provenientes de las estepas siberianas. O sea que el hombre que conocemos como originario de América... Sí, hubo tres oleadas migratorias. Partió de África, o el primer partió de África. El primer hombre, el que siguió, el que empezó a caminar
el que se paró sobre las piernas, para poder mirar un poco más lejos, porque como había desaparecido el bosque, así decían hace poco en un programa, necesitaba pararse para mirar las presas y para mirar quién lo iba a atacar. Y a partir de ahí migró, aprendió a caminar y un desarrollo de... Bueno, pero llegó antes que ese hombre, que se le dice originario, que vos decís originario no es nadie, originario es el de África. Ese hombre llegó antes que el hombre europeo. Claro. Por lo menos llegó por otro lado. No, llegó y se confunden los ADN, porque a partir de 1492 se incorpora el ADN europeo y el ADN africano. Es decir, son pueblos que llegaron antes y tienen derecho, porque, por un principio de derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. Tienen derechos, tienen que ser reconocidos, pero además, más allá de la etnia a la que pertenecen, son seres humanos, y los seres humanos necesitan la protección y el cuidado de todos. Todos nos tenemos que cuidar a todos. Ahora, se mezclan muchas circunstancias, hay mucha ignorancia y mucha apropiación de determinadas particularidades para beneficio propio. Todo esto que estoy diciendo en las redes sociales se va a traducir, porque la primera opinión en contrario que vos hagas con respecto a estos grupos, empezando... Te van a saltar encima. Claro, sos genocida, racista, terricida, supremacista, patriarcal. A ver... Ya lo ves venir. Sí, por supuesto, es que ya es con solo mirar lo que ha estado pasando por unas circunstancias familiares, ya me involucraron en esos grupos. Claro. Es más... Vos no estás diciendo que no tengan derecho los pueblos originarios, lo que estás diciendo es que no son originarios porque no nacieron acá. No, yo lo que estoy diciendo... Llegaron antes, eso sí. Sí, llegaron antes. Por ejemplo, nos ponen en las mismas circunstancias que las que pasaron en Chile. En Chile, con el tema de la pacificación de Chile, los aborígenes o los indios chilenos eran agricultores, tenían sus chacras, tenían sus cultivos, tenían sus casas y fueron despojados arbitrariamente, a mi juicio, por el Estado chileno, porque alrededor de 1860, no tengo bien precisas las fechas, dijeron que todos los territorios eran fiscales y que había que hacer una serie de trámites para apropiarse de esas tierras fiscales, para titularizar. Fueron despojados. No, claro, se los entregaron a inmigrantes alemanes e italianos. El problema en la Argentina es absolutamente distinto. Roca está demonizado y yo creo que la Iglesia Católica tiene mucho que ver con la demonización de Roca y con el apoyo. No se llevaba bien la Iglesia Católica de Roca. Podemos relatarlo. Pero no se llevaba bien. Nada, es más. Roca impuso la obligación de la enseñanza primaria gratuita y laica. Le quitó el monopolio. Le quitó el monopolio y tuvo enfrentamientos tan brutales con la Iglesia que el nuncio apostólico que estaba en esa época llamó al levantamiento armado en contra de Roca y Roca lo expulsó. Pero además de eso, impuso el matrimonio civil, es decir, que el control de los nacimientos, casamientos y defunciones pasó a manos del Estado. La mala suerte, Luigi Matera se llamaba el apostólico, que era amigo del que fue papa en ese momento, que llegaron hasta declarar pecaminoso el tango y demonizar el tango. Bueno, pero me estoy yendo del tema. Roca tuvo un enfrentamiento también ancestral con la Iglesia y yo creo que toda esta mirada que hace la Iglesia para otro lado respecto de Roca, porque el arzobispado de San Isidro tiene la orden de desalojo de los que están depredando ahí en Mascate y no lo ejecuta. Le tomaron la iglesia, le golpearon al cura y no dice nada. Pero por el otro lado, dentro de nuestra propia historia, la campaña del desierto fue cruenta, como todos los enfrentamientos, pero lo hizo Roca en el cumplimiento de órdenes del gobierno nacional. Sí. Y para recuperar el control de los pasos andinos, que era por donde se traficaba toda la hacienda que se robaba en los establecimientos ganaderos de todo ese arco que se está reclamando. Bueno, ahora, te quiero volver un poquito más, discúlpame. De Rosas no dicen nada. Eso es lo que te quería decir, pero Rosas emprendió una campaña previo a Roca. Claro. ¿Por qué Roca es tan estigmatizado o demonizado y Rosas no? Primero, es demonizado Roca por el enfrentamiento que tuvo con la iglesia. ¿Y por qué Rosas no?
Rosas no, porque vos acordate que en la divisa Punzó era religión o muerte, mueran los salvajes unitarios. Claro, yendo de la mano de la iglesia puedo hacer todo. Claro, además, fíjate vos. No te vas a ganar el premio Santa Clara de Asís vos, de la iglesia católica. No, por supuesto que no. Por lo que acabas de decir. No, pero fíjate vos, Rosas, cuando hace la campaña, era un particular. No era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estaba defendiendo los intereses. Los intereses propios y de los ganaderos, porque él tenía un saladero y necesitaban llegar a las salinas que estaban en el norte de la provincia de La Pampa. Que estaban ocupadas. Que estaban ocupadas, no estaban totalmente ocupadas. Bueno, terminó de ocupar Calfucurá, con el cual llegó a acuerdos con Rosas. Pero fue una campaña de un particular apoyado por hacendados particulares que tuvo trágicamente prácticamente el mismo número de muertos indígenas que la campaña de Roca, y que rescataron 500 cautivos, y sin embargo Rosas lo han corrido, lo han dejado de lado. Es decir, nuestra historia está teñida, y en favor de algunas reivindicaciones de mapuches, está teñida de nuestros propios enfrentamientos internos. ¿Te das cuenta? Es decir, de Rosas no digamos nada. Fue un particular apoyado por hacendados que hizo una campaña particular, en beneficio particular, para tener su saladero. Claro, pero quería unificar la nación. No, quería tener sal para su saladero. Es más, uno de los principales contrabandistas que hubo en nuestro país fue Rosas, que sacaba su producción para los estados esclavistas, lo sacaba de puerto propio, ni siquiera pasaba por la aduana de Buenos Aires. De esto no pasa nada. La campaña de Roca, te repito, porque había un tráfico de aproximadamente 100.000 vacunos por año entre Chile y Argentina. Es más, comerciantes chilenos y militares chilenos bajaban a los valles neuquinos a negociar la hacienda, y muchos de los enfrentamientos que tuvieron quienes maloneaban y que tenían enfrentamientos con otras tribus eran apoyados por armas del ejército chileno, porque acá hay una visión idílica. Antes que llegaran los españoles había una gran paz, había enfrentamientos tribales violentísimos. Había guerras entre las propias tribus. Entre las propias tribus. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos con el fenómeno ahora? Porque el fenómeno es un fenómeno creciente, reivindicatorio, que pone en crisis la integralidad del territorio argentino. Cuando vos escuchás que John Esguala dice, la lucha la vamos a dar a sangre y fuego, nosotros no somos ni argentinos ni chilenos, somos mapuches. Sí, porque se confunde. El territorio que reclamamos, el territorio desde el sur de Neuquén hasta el norte de Santa Cruz. Santa Cruz no se meten, pero ¿cómo se resuelve ese fenómeno? ¿Dónde está? ¿La política está en otro lado? ¿Cómo se resuelve? El primero y principal, la política así de manera genérica tampoco vale la pena, tampoco es un criterio correcto. Si vos estás gobernado por ladrones, el ladrón, mientras vos lo dejes robar a él, te va a dejar robar. Tenemos autoridades que no tienen autoridad moral para imponer absolutamente nada. ¿Para resolver este conflicto? Para resolver este conflicto y ningún conflicto. No resuelven absolutamente nada. ¿Vos te acordás del Lazarillo de Tormes? Sí. Que estaba comiendo uvas, y de repente el ciego le da un golpazo al Lazarillo, y el Lazarillo dice, ¿por qué me estás pegando? Porque si yo como de a 2 uvas y vos no te quejas, es porque vos estás comiendo de a 3. Estás comiendo más. Acá pasa exactamente lo mismo. La anécdota vale también para nuestras autoridades. Miro para otro lado, hacé la tuya, y además en los momentos de debilidad del Estado argentino siempre resurgen estos movimientos. Los mayores perjuicios en cuanto al maloneo y todo lo demás fue en la época en la disgregación nacional. Claro, en que estábamos enfrascados en luchas intestinas, en pañales. En que inclusive muchas de las tribus participaban de los conflictos, ya sea del lado unitario o del lado federal, sintiéndose argentinos. Es decir, hoy decís fuera los Yanacona. La Yanacona es el aborigen que está con los blancos. La colonia esta que tenemos acá fue otorgada o creada por el gobierno nacional por haber combatido, por haber favorecido y haber estado del lado de la supuesta malévola conquista del desierto. Es más, hay algunos integrantes
de la colonia Nahuelpan, que después terminaron viviendo, después de esa atrocidad que fue el desalojo, un desalojo que no tiene ninguna justificación, pero que tenía que ver con la venta de tierras que hacían los que se pasaban de bebida en los boliches. Algunos de esas familias terminaron viviendo en el barrio Ceferino, otras fueron a Guayjaina, otras fueron a Sierra Colorada, por aquella zona, y su origen era chileno, venían de Temuco, que no está nada mal que sean chilenos. Si nacieron en Argentina, le guste a Jones Walla o no le guste, es argentino, porque están confundiendo nacionalidad con etnia. Suponete que fuera un estado mapuche. Yo nazco acá, en el estado mapuche. Yo no voy a ser mapuche. ¿Te das cuenta? Bueno, esto es lo mismo. Si naciste en Argentina, sos argentino. Que te guste o no te guste, es harina de otro costal. ¿Y te animás a ponerle la firma a lo que acabas de decir? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Firma y aclaración. Firma y aclaración.